¿Qué tal, amigos y hermanos? Un placer encontrarnos de nuevo en este mismo canal de YouTube para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este estudio bíblico que comenzamos hace algún tiempo con la carta del apóstol Pablo a los Corintios y que hoy vamos a continuar, más bien a finalizar con el primer libro de Corintios y luego la próxima semana comenzaremos con la segunda carta. Así es que hoy incluso pudiera ser un poco más breve nuestro estudio por el hecho de que este capítulo de 16 incluye los saludos, las despedidas y todas aquellas cosas que el apóstol Pablo acostumbra. Así es que vamos a orar para iniciar de esta manera nuestro estudio bíblico de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos permitas entender y comprender tu palabra, para que esta palabra tuya pueda llegar con nitidez al corazón y a la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces les decía que hemos llegado hoy a nuestro último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en realidad no es un capítulo muy largo, como dije, vamos a terminar muy probable antes de lo acostumbrado. Pero no vamos a estar como en el capítulo 15, que tuvimos varios días, o 2 o 3 sesiones. En este capítulo 16, el apóstol Pablo trata sobre una ofrenda o sobre una colecta para los creyentes pobres en Jerusalén. Sin embargo, pasa luego a tocar otros asuntos, como por ejemplo las oportunidades y la oposición, y sobre la importancia de velar y orar y la conducta de la iglesia. En fin, textos que nos van a ayudar a entender algunas cosas del pensamiento, una vez más, del pensamiento del apóstol Pablo. En primer lugar, entonces, la colecta u ofrenda. El apóstol escribe a los hermanos de Corinto y les dice lo siguiente en el texto 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo comienza este capítulo hablando sobre esta ofrenda y uno podría pensar, uno podría creer, ¿no es cierto?, que después de que Pablo hablara de la resurrección, lo lógico, lo natural, diríamos, ¿no es cierto?, es que él hubiera entrado en otro tema espiritual, tal vez tan profundo o más profundo que la misma resurrección, entendiendo, por ejemplo, la vida eterna junto al Padre. Sin embargo, cambia de manera totalmente repentina y pasa a tocar uno de los temas, yo diría, más humanos que existen, más terrenales, como es el hecho de pensar en una ofrenda para los santos de Jerusalén. Algunos creyentes muchas veces tratan de adoptar una posición, una actitud de supuesta piedad, evitar, incluso dicen algunos, hablar del tema material como el dinero, ¿no es cierto?, que trae suspicacias e historias, y prefieren ocuparse de aquellos temas que supuestamente a ellos les parece más espiritual. Pero uno podría preguntarse, ¿qué más espiritual que preocuparse por la necesidad de los santos? ¿Acaso no era parte de lo que el Señor mismo había enseñado de preocuparse de la viuda, del huérfano, de este y del otro, del extranjero? ¿Acaso no estaba eso contenido en las Sagradas Escrituras? Por tanto, lo que parecía ser un tema menos espiritual, yo creo que entra en el plano de lo que sí lo es. El tema es que aparentemente y por lo general este es un tema un poco, yo diría un tanto embarazoso. Pero Pablo prefiere entrar en el tema, tocarlo, y él dice que la colecta que se va a enviar a estos creyentes pobres de Jerusalén debía ser recogida según las instrucciones que había dado en tal sentido a la iglesia de Galacia.
Hay algunas personas que se preguntan cómo debe dar el creyente. Y pongamos atención a lo que el apóstol Pablo recomienda para esa ocasión. Y al leer el texto 2, ¿no? Al leer el texto 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo plantea un método para que no sea algo engorroso al momento que él llegue a Corinto. Y dice cada primer día de la semana, ¿no? Es decir, si usted se iba a reunir, si usted va a estar en el templo el primer día de la semana, y recuerde que para nosotros como iglesia neotestamentaria el primer día corresponde al domingo, entonces usted debería ir ese día a presentar su ofrenda, que era parte de su adoración. Porque cuando Pablo habló de presentar una ofrenda en el primer día de la semana, vemos que ese día era en el cual la iglesia se reunía. Él había resucitado en el primer día de la semana. Entonces Pablo dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí no se habla ni de diezmos ni de ofrendas en el culto. En esta oportunidad, como solemos hacerlo muchas veces nosotros los bautistas, cuando levantamos una ofrenda, por ejemplo, en favor de la Fundación Bautista para Amar, que acoge a nuestras niñas en el hogar bautista que está en Temuco, o cuando apartamos un tiempo para ofrendar en razón de la Fundación Divino Refugio, que atiende a ancianas en la ciudad de Freire, en Hualqui y acá en Santiago. Entonces, esas ofrendas son especiales y no tienen que ver con las ofrendas ni los diezmos que regularmente la iglesia o los hermanos entregamos. Es algo que apartamos aparte, valga la redundancia, que tenemos allí destinado para ese día. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos como bautistas, o yo al dar mi ofrenda para la Fundación Bautista para Amar, podría perfectamente ir apartando una cantidad de dinero según haya prosperado, dice Pablo, para que cuando llegue el día de la ofrenda, entonces simplemente lo entregue sin tener que hacer nada, ningún aspaviento. Pablo no quería, lo que él no quería era que se reunieran con la presión de estar apresuradamente recogiendo una ofrenda, sino que él dice: háganlo con tranquilidad, vayan ajustando y así no se desvía la atención de lo central en la iglesia, que es por supuesto la predicación del evangelio, la evangelización. Entonces Pablo dice: para no estar allí haciendo esto, insisto, perdonen lo referente que se dé en esta oportunidad. Como lo hacemos, ¿no es cierto?, que indicamos a los hermanos el primer domingo del mes o el último del anterior, cuando corresponde la ofrenda del hogar bautista, por ejemplo, a la Fundación Bautista para Amar, y decimos: mire, aquí vamos a entregarle un sobre y usted vaya apartando y tráigalo en su oportunidad. Eso es. Entonces Pablo dice después, en los versículos 3 y 4, y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Fíjese lo ordenado que está planteando Pablo. Pablo dice: hermanos, no, que el dinero no pase por mis manos. Lo mejor es que ustedes busquen entre ustedes a hermanos que ellos mismos lleven la ofrenda a Jerusalén, que ellos mismos sean los portadores. Eso es bueno aún en nuestro tiempo y con mayor razón en nuestro tiempo. Y como dije, seré muy autorreferente en esta oportunidad. Los bautistas, los pastores, no tomamos el dinero,
todos los dineros que ingresan, en el caso de esta congregación y de otras, y de las iglesias bautistas en general, los dineros los resguarda el tesorero o la tesorera de la iglesia. El pastor no tiene los dineros en su mano. Por lo tanto, Pablo dice que para que no haya esta desconfianza, dice, elijan un comité, ¿ya? Elijan personas que puedan llevar esta ofrenda. Ahora, si les parece que yo debiera ir, no tengo inconveniente, ¿no? Simplemente Pablo habla de donativos, ¿no? Tengan este donativo, prepárenlo, llévenlo. Y si les parece que yo debiera ir, háganlo, no tengo problemas con eso. Así es que podemos hacerlo. Luego, textos 5 y 6 de este párrafo nos dice lo siguiente, en la Reina Valera, textos 5 y 6. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Fíjese que es interesante esto. Nos llama la atención Pablo cuando usa la frase a donde haya de ir. Parece ser, y uno podría desprender aquí, que el apóstol Pablo no tenía no tenía una guía, no tenía un mapa diciendo por estas ciudades tengo que pasar en estos días, no tenía una agenda, ¿ya? Eso podríamos decir. No tenía una agenda de visita a las iglesias o a las ciudades. No estaba esto marcado, sino que dice, iré donde tenga que ir. En otras palabras, iré donde el Espíritu Santo me lleve, donde Dios, ¿no es cierto?, ponga en mi mente y el Espíritu Santo a través mío o de otras personas me lo indique. Entonces yo iré. Entonces no está seguro y él dice, veremos ahí en el momento. No tenía esta agenda que nosotros usamos hoy día, que es tan elemental y que es tan necesaria. No podemos vivir sin una agenda, porque si no, las responsabilidades o las tareas que tenemos asignadas se nos podrían confundir unas con otras. En nuestro tiempo una agenda es absolutamente necesaria. Pablo, al ser un misionero itinerante, ¿no es cierto?, porque no es un misionero típico, él es un misionero, yo diría, atípico. ¿En qué sentido? Que él es como un evangelista, ¿no? Un misionero que va en un lugar y que está allí un rato, un tiempo, no mucho. Aquí en Corinto estuvo bastante rato, pero en otras ciudades generalmente él iba y luego él dice, voy a confirmar las iglesias, ¿no? Así es que Pablo simplemente estaba en esta, diríamos, dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Es decir, era realmente maravillosamente indeciso, permítanme decirlo de esa manera, ¿no? Maravillosamente indeciso. No estaba seguro. Lo cual no nos trae a pensar, ¿no es cierto?, que lo que algunos pretendemos a veces, y pretenden, tener como todo programado en la vida. Yo creo que hay que tener las cosas ordenadas. Pero fíjense que Santiago nos da a entender que nosotros como cristianos deberíamos, si bien es cierto, tener algunas cosas en lo humano hoy día, insisto, no puede ser de otra manera, tenemos que tener las cosas programadas, pero tenemos que dejar esa libertad para que el Espíritu del Señor pueda movernos de un lugar a otro, especialmente los pastores, los misioneros, que trabajamos a full time, es decir, a tiempo completo en nuestras iglesias. Mire lo que dice el texto en la palabra de Dios, allí en el libro de Santiago, cuando nos habla, ustedes que pueden decir que van a ir a un lado o al otro, cuando en realidad no saben qué pasa con el día de mañana, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa convicción de saber que el día de mañana le pertenece al Señor. Es cierto que podemos tener algunas cosas planificadas, pero no podemos sino dejar que podamos continuar. Así es que
es importante esto, ¿no? De suma importancia tener agendado, pero no dejando de que también tengamos esa oportunidad de darle lugar al Espíritu de Dios para que sea el Espíritu del Señor quien nos guíe, quien nos conduzca. Tiene que haber esa libertad. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, y ahí vamos a ver hacia dónde tengo que ir. No porque no sepa, Pablo tiene muy claro lo que tiene que hacer, no es que no sepa lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe con exactitud el tiempo que le tomará realizar una tarea en un determinado lugar. Así es que está bien, ¿no? En algunas oportunidades hemos sentido que vamos a hacer tal cosa, pero que es mejor no hacerlo. Esperar un poco, y eso nos da la tranquilidad. O a veces mover nuestras agendas. Hay cosas que usted no puede mover, como sus horarios de trabajo, no podemos moverlos, pero sí podemos mover nuestro tiempo libre. Cuando tal vez usted tenía pensado, hoy día voy a hacer tal cosa, pero el Espíritu de Dios le guía a que usted, por ejemplo, pueda salir con sus hijos o pueda tener un tiempo con su esposa. Sea obediente a esa voz de Dios. Porque si el Espíritu de Dios le indica que en lugar de, por ejemplo, insisto, salir con sus hijos, el Espíritu le indica que debería estar con su esposa, hágalo, porque seguramente ella y usted necesitan dialogar, necesitan conversar. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. No quiero, dice, veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Pablo dice, no quiero que Corinto sea un lugar donde yo pase nomás, esté ahí como visita de médico, diríamos hoy día. Pero quiere decir, no quiero hacer esos planes, de planificarme para estar con ustedes un rato. Quiero dar lugar, quiero dar libertad al Espíritu de Dios. Quiero tener la sensibilidad, la sumisión a la voluntad de Dios. Quiero estar dispuesto, dice Pablo, a cambiar los planes. Así es que no tenía ningún programa rígido cuando inicia sus viajes misioneros. Se fue dejando guiar por el Señor y así nos lo indica en el libro de los Hechos. Simplemente que el Señor, más de una oportunidad, le cambió la ruta, ¿no? Por ejemplo, él estaba viajando a Asia en su segundo viaje misionero, pero el Espíritu le envía a Europa. Es decir, cambia. Él no sabía que iba a ir a Europa, ni había hecho provisiones para ese viaje. Pablo iba donde el Espíritu de Dios le guiaba. ¿Tiene usted esa sensibilidad? ¿Ha pedido a Dios que a través de su Santo Espíritu Dios le dé esa sensibilidad de saber en qué momento tiene que cambiar sus planes? Tal vez usted está pensando en programar sus vacaciones en tal tiempo, pero en ese tiempo el Espíritu del Señor le coloca en el corazón que en lugar de ir hacia este sitio, usted vaya hacia el otro. Obedezca a Dios. Por alguna razón, Dios está cambiando su plan. Por alguna razón, Dios está colocando en su mente, en su corazón, aquello. La razón de Pablo era estar en Pentecostés, en Éfeso. Celebrar en Éfeso la fiesta de Pentecostés. Acuérdense que Pentecostés es 50 días después de la Pascua, esta fiesta especial, ¿no? Simplemente aquello. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 3, el texto 8, este mensaje dirigido a la iglesia de Filadelfia, donde el Señor le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pablo incluso dice en su oportunidad, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Es decir, amigos y hermanos, siempre tenemos que estar dispuestos a ser conducidos, guiados por el Espíritu de Dios. Así es que diríamos que Pablo gozaba de una felicidad y de una libertad
entrañable, porque él estaba dispuesto a ir a los lugares que el Señor le indicara. Así que vemos que aquello era así. Ahora, el siguiente párrafo que nosotros vamos a encontrar en estos textos 10 al 24, Pablo menciona distintas personas o personalidades. Y aquellos que viven en una ciudad corrupta y que han caminado por las calles de Corinto con sus variadas formas de vida y de sensualidad, y que, como ya sabemos y como hemos estudiado, estaba totalmente entregada a la inmoralidad. Sus habitantes tenían mayor conocimiento de las cosas malas, por decirlo de una manera, de las cosas pecaminosas, sexo ilícito y esto y lo otro, más que muchas generaciones. Sin embargo, estas personas que Pablo llega a mencionar aquí son personas que habían conocido a Jesús, que habían cambiado sus vidas, que ya no eran las mismas. Luego dice lo siguiente: si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. No piensen, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Cuando ustedes reciben a un hermano, no hagan diferencias. Es cierto, Timoteo era más joven, pero no menos importante, era un hermano en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: recíbanlo como a mí, pero no lo retengan tanto tiempo porque yo lo necesito, ¿no? Bueno, podría ser que los hermanos lo despreciaran. ¿Por qué? Como dice Pablo en su primera carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo y le da un consejo que sin duda Timoteo tiene que tomar muy en cuenta, porque viene desde su amigo. Y Pablo le dice en el capítulo 4, el texto 12, lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo dice que no te menosprecien por ser joven. Y eso le está recomendando a los hermanos. Cuando llegue Timoteo, que esté tranquilo, que no tenga que estar probando quién es. Hermanos, recibamos al hermano con cariño, recibamos al hermano con gozo, ¿no? Así es que Pablo le dice aquello. Ahora dice, acerca del hermano Apolos, acuérdense de este Apolos: mucho le rogué que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. La iglesia de Corinto, si recordamos, tenía divisiones, ¿se acuerdan? Y esas divisiones se habían producido por causa de los hermanos que estaban más cercanos, se sentían más cercanos a uno o a otro: Pablo, Apolos y Cefas, ¿no? Y Pablo sentía mucho afecto por Apolos. Y a él lo que quiere dejar en claro siempre es que también Apolos sirve al Señor. ¿Por qué tendría que haber rivalidad entre ellos? La rivalidad a la que Pablo invita a los hermanos a no tener es a esta rivalidad de pensar que unos son de un lado y otros de otro. No, todos servimos al Señor. Manteneos alerta, dice, permaneced firmes en la fe, sed valientes y fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Se fija? Hagan todo con amor. No importa quién sea, si es Timoteo o si es Apolos, recíbanlos. Ahora, por ahora dice, Apolos no está interesado en ir. Por ahora, pero va a ir cuando él tenga la oportunidad. Hermanos, dice Pablo, ya sabéis que la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los hermanos en la fe. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que les ayudan y trabajan con ustedes. ¿Qué le está diciendo Pablo?
Sométanse a aquellos que han sido enviados a servirles. Son hermanos que vienen. Cuando usted recibe a un misionero, cuando usted recibe a un pastor en la congregación debe recibirlo con cariño, debe recibirlo con amor. Si invitamos a un hermano para que venga a predicarnos la palabra o para que venga a hacernos alguna serie de estudios, que eso signifique recibirlo con cariño. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Parecen ser que estos hermanos habían sido parte, por lo menos así parece, de la delegación que había llegado a la iglesia, la carta a la iglesia de Corinto, esta carta de Pablo. Entonces Pablo está diciendo que estos 3 creyentes realmente habían sido tan especiales para él, que habían logrado suplir, fíjese usted lo que está diciendo, lograron suplir lo que la iglesia no podía darle. ¿Qué cosa? Confortaron mi espíritu. Confortaron mi espíritu. Hermanos, ellos me abrazaron cuando tenía dudas. Hermanos, ellos me abrazaron cuando tenía frío. Hermanos, ellos me abrazaron y buscaron mi sustento cuando tenía hambre. Estos hermanos en realidad supieron suplir lo que con gozo ustedes habrían hecho. Esto me confortaron. Cuando estuve triste, ellos me consolaron. Cuando estuve triste, ellos trajeron paz a mi corazón. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila, ¿se acuerdan? Aquellos que se habían convertido, ¿no? Que se habían convertido al Señor. Nos relata el libro de los Hechos, ¿no? Cómo se habían convertido estos hermanos que lograron recibir el Evangelio del Señor y que ahora, dice Pablo, tienen una iglesia en su casa. Es decir, habían prosperado en la fe, se habían logrado convertir, ¿no? Habían logrado llevar el Evangelio. Esa era la idea. El Evangelio del Señor había llegado a la vida de estos hombres y había logrado llegar al corazón de ellos. Y ahora ellos están con una iglesia en su casa. Ellos les envían saludos, ¿no? Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, decía en otra revisión, con un beso santo. Este amor exprésenlo de una manera demostrativa por medio de un ósculo. Demuestren el amor, el perdón y la unidad que existe y que debe existir entre los cristianos. Como cuando celebran la cena del Señor. Pablo dice, cuando vamos a participar de la cena del Señor, dice también, ¿se acuerdan que lo vimos? Capítulo 11 de Corintios. No lo hagan de manera indigna. Si tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo. Si tu hermano no quiere escuchar, no quiere recibirte, ya no es su problema. Mire, después dice, el que no ame al Señor Jesucristo quede bajo maldición. Maranatá, el Señor viene. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Fíjense que el Señor no le preguntó si lo negaría otra vez. Simplemente le preguntó, ¿me amas? Y esa es la pregunta para nosotros ahora. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos a aquel que nos salvó? Probablemente esta advertencia en este versículo está dirigida a aquellos que perturbaban la fe, a los falsos maestros. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, queda bajo maldición. Mire lo que dice en Reina Valera
el texto 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, queda bajo sujeción satánica. El que no ama al Señor está bajo el lazo del diablo. ¿Amamos al Señor? Miren los textos finales. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Si amamos al Señor, usted amará a los que creen. Qué maravilloso. Amamos al Señor porque Él nos amó primero, porque Él nos dio la posibilidad de retribuir con amor a aquel que nos ha amado. Les invito a que continuemos la próxima semana. Hemos terminado este capítulo 16. Que Dios les bendiga. Y no olviden, reciban con amor a aquellos que han sido apartados por Dios para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Reciban con amor a aquellos hermanos que semana a semana se reúnen con ustedes y muéstrenles a través de un ósculo santo cuánto le aman. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque hemos llegado al final del estudio de esta carta del apóstol Pablo en 1 Corintios. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestros corazones y que podamos recibir la palabra de Dios con gozo y con alegría. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima semana estudiando desde el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Un gran abrazo, que Dios les bendiga y recuerde, conéctese con nosotros cada miércoles a las 20 horas por este canal de YouTube en la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, y que les habla el pastor José Luis Urel Saldías. Un abrazo.